trueque. El cacao es originario del trópico húmedo de América y ya era cultivado por los mayas hace más de 2500 años. Pero dejemos por un momento su historia para hablar de su cultivo. Para desarrollar este tema, contamos con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural. Estamos trabajando con un proyecto de cacao, con productores de cacao. El cacao es un cultivo tradicional en la zona atlántica de Honduras, desde la frontera con Guatemala hasta la Mosquitia. Es un cultivo que por muchos años fue el patrimonio de muchos productores en estas aldeas. Ellos criaron a sus familias, a sus hijos con la producción del cultivo, y a raíz de una enfermedad que ya se encontraba, ya existía en el mundo, ya estaba en Colombia desde hace más de 100 años, pero a partir del MISH la enfermedad se difundió en Honduras, pasó de Nicaragua a Honduras y luego se fue diseminando poco a poco. Eso más a la falta de asistencia técnica a los productores y los precios bajos desmotivó al productor y fueron dejando en abandono las fincas. Esto dio por resultado que en muchos lugares el cacao se haya eliminado. Han sustituido el cultivo por pastizales para la cría de ganado, por otros cultivos que han sido más rentables como la palma africana, el rambután. Pero se ha mantenido afortunadamente en las partes altas. Digo afortunadamente porque las partes altas es donde la gente tiene más limitaciones. Ellos no pueden sustituir su cultivo con mucha facilidad. Ellos tienen que estar viviendo en condiciones un poco más difíciles. Los suelos son más frágiles, son por lo general zonas productoras de agua con pendientes altas, son muy susceptibles a la erosión, y este cultivo es muy amigable con el ambiente y permite de que se proteja el suelo. Entonces también en esos lugares donde el suelo es muy malo, con condiciones muy difíciles, el agricultor no tiene muchas opciones, porque a veces botan su cultivo de cacao y lo sustituyen por granos básicos, pero los rendimientos son muy malos. Entonces, a raíz de eso, pues una iniciativa de Funder y Agropymes se empezó a trabajar con los productores en la zona de Omoa a partir del 2007, en la asistencia técnica y en la organización. Posteriormente, y a finales de año, pues se les ayudó a ellos en la comercialización para que lograran obtener mejores beneficios del producto que ellos cosechaban. Este cultivo de inicio pues se siembra bajo sombra temporal, que por lo general se utiliza plátano, ya que eso le permite al productor tener otros ingresos. Posteriormente la sombra se va sustituyendo por plantas como el madreado o las guamas, al igual que ocurre en el café. Y ahora la tendencia es a sustituir esa sombra por árboles que le presten otros beneficios, como ser árboles frutales o árboles maderables. Luego, y establecida la plantación, viene la parte de manejo, que en los primeros años pues es sencillo porque las plantas son pequeñas y solamente hay que trabajar en ellas con el control de malezas, las podas de formación. Posteriormente, cuando viene la época de cosecha, cuando ya inician la cosecha, que depende si es árboles injertos, puede ser a partir del tercer año, o si son plantas sembradas por semilla a partir del cuarto o quinto año, vienen los controles de enfermedades. En esto es muy importante considerar a la monilia, porque es la enfermedad que eso, más el bajo precio y la falta de asistencia técnica al productor, hizo que el cultivo se viniera abajo. Entonces es una enfermedad muy agresiva que ataca la bellota de cacao, no ataca ninguna otra planta no ataca ninguna otra parte de la planta más que la fruta. Esa es la fruta que estamos viendo, que es casi negra. No, la fruta que está casi negra, alguna es porque se pasó de madura y otra es por otra enfermedad, que es la Phytophthora. La monilia es un hongo que puede atacar al fruto desde que está muy pequeñito hasta que ya está en etapa adulta. Y tiene la particularidad de que no solamente ataca la cáscara, como ocurre con la mazorca negra, sino que el hongo penetra al interior de la fruta y daña el grano. Para cultivar cacao, ¿se siembra el grano o
se hacen almácigos para trasplantarlo. Tradicionalmente el agricultor sembraba el grano directamente, se llama siembra directa, pero posteriormente se fueron trabajando con viveros y ahora se está trabajando con plantas injertas. Los viveros les permite a ellos tener un mejor control de sus plantas cuando están pequeñas y llevarlas al campo cuando ya están un poco más grandes y más fuertes. Cuéntenos acerca del suelo. ¿Cuál es el suelo idóneo y el clima también para el cultivo de cacao? Pues el suelo idóneo, este es un cultivo muy noble que se adapta a muchos tipos de suelo. En general, en toda la costa norte de Honduras existe el cacao y hay una gran variabilidad en cuanto a los suelos. Lógicamente, los suelos que están en la parte más, en las partes bajas son más fértiles. En las partes altas los suelos son más pobres. Muchas veces han sido suelos que han sido lavados por efecto de la lluvia, han sido erosionados y el cultivo se adapta muy bien. En cuanto a al clima, pues con una precipitación de 2.800, 3.000 milímetros, el cultivo se da bien sin necesidad de riego, soporta ciertos periodos de sequía, pero por lo general en la costa norte tenemos la bendición de que todos los meses del año nos está lloviendo. Las zonas en el país adecuadas para el cultivo, ¿cuáles serían? Pues el cultivo aquí en Honduras va desde la Mosquitia, frontera con Nicaragua, hasta la frontera con Guatemala, todo el litoral atlántico, ciertas partes de Santa Bárbara y un poquito de Copán y en Olancho, en la parte que colinda con la Mosquitia. ¿A qué distancia se siembra? Bueno, la distancia, eso depende del manejo que se le vaya a dar, el sistema que se vaya a utilizar de siembra, si va a ser en cuadro o va a ser en el trebolillo. Puede variar de 3 metros y medio hasta 4 metros. Uno se encuentra con plantaciones que incluso están a 4 metros y medio o 5. Esas son plantaciones que se establecieron hace mucho tiempo, pero actualmente se está trabajando con injertos y se está tratando de disminuir la distancia para aumentar el número de plantas por manzana. Esto requiere un poquito más de trabajo, de mejor trabajo, porque tiene que dársele una buena formación al árbol para evitar de que se cierre mucho, que se cruce y haya demasiada sombra y demasiada humedad, porque esto favorece el desarrollo de enfermedades. ¿El riego tiene que ser constante? Normalmente ninguna plantación en Honduras de cacao está bajo riego. En primer lugar, los costos son un poquito altos y no existen, hasta el momento, no ha existido la necesidad de utilizar el riego. Sería ideal contar con riego, especialmente en los lugares que son secos y que se puede cultivar el cacao. ¿En qué momento se fertiliza? La fertilización por lo general tiene que hacerse al inicio de las lluvias, pero también otro factor que hay que considerar en este caso con el cacao, que actualmente el 98% de los productores no fertilizan porque no estaban motivados, sus cultivos estaban en abandono y los precios eran muy bajos. También tenemos que buscar una tendencia hacia un mercado más exclusivo con productos orgánicos. Entonces estamos trabajando con el grupo de productores en orientarlos hacia lo que es cacao orgánico, porque eso nos va a permitir buscar un nicho de mercado que le va a favorecer al productor, porque vamos a obtener mejores precios y va a tener un precio un poco más justo por su trabajo. ¿Esto significa que el abono tiene que ser orgánico? ¿Y qué tipo de abono entonces? Bueno, los abonos se pueden preparar como el bocachi, hay abonos líquidos, foliares. Hay empresas que están dedicando a la producción de abono orgánico y están certificados por las certificadoras y se puede utilizar perfectamente el producto. ¿Qué papel juega el control de malezas en una buena cosecha o en la producción de cacao? Como en todos los cultivos, el control de malezas es importante porque es una competencia para el cultivo. En este caso, aparte de ser una competencia, si tenemos demasiada maleza, nos conserva mucha humedad. Entonces, es algo básico el control de la humedad en las plantaciones de cacao para poder controlar mejor la enfermedad de la monilia y cualquier otra enfermedad. Hablando de enfermedades, ¿cómo se atacan? ¿Cómo se controlan? Las enfermedades básicamente en el cacao se controlan con manejo. Hay algunas personas que han probado utilizar agroquímicos, pero en nuestro medio ningún productor utiliza equipo de protección, especialmente cuando se va a trabajar con árboles que son altos. El productor, en primer lugar, va a comprar un producto que es caro, nadie le puede garantizar de que va a funcionar. Y lo más importante, que el productor, en vez de estar fumigando el árbol,
es más lo que el producto que le cae a él. Entonces nosotros no estamos recomendando ningún producto químico porque no hay ninguno que le va a garantizar que le va a controlar la monilias. El mejor control es con prácticas culturales. El ajo y otros remedios caseros son prácticas, digamos, de agricultura orgánica. En este caso me refiero a prácticas culturales, son labores que se hacen en el campo, como el control de maleza, la poda, que tienen que estar los árboles muy bien podados, y el control de la sombra. Eso tiene que ser manual. Todo es manual. ¿Cuál es la vida útil de una plantación de cacao? Dependiendo de las condiciones en que esté, la vida útil puede ser hasta de 40 años o más. Hay casos de plantaciones aquí que tienen 35 años y todavía producen. Lógicamente llega un periodo después de 25 años que el rendimiento empieza a decaer, pero si están bajo condiciones adecuadas de sombra, el árbol puede permanecer con una buena producción por bastante tiempo. A diferencia de las plantaciones que se mantienen sin sombra, que los productores han eliminado totalmente la sombra, les aumenta el rendimiento, pero les disminuye la vida útil del cultivo. Bueno, actualmente la mayoría de las plantaciones que están son plantaciones viejas. Entonces, lo que el agricultor debe hacer solamente es trabajar, seguir las indicaciones. En nuestro medio yo creo que lo que hace falta es un poco de asistencia técnica, porque a veces nuestro productor está esperanzado a recibir algún tipo de ayuda. La ayuda que necesitan es asistencia técnica y trabajo. Con trabajo ellos pueden ver, trabajo y un poco de paciencia, pueden ver resultados en un año, año y medio, y plantaciones que han estado con producciones hasta de 25 libras por manzana, que es algo insignificante. Poco a poco, al término de 3 o 4 años, pueden ver recuperada su producción hasta 12 quintales, y de ahí va a seguir aumentando. Tomando en cuenta que la producción de cacao en nuestro país es poca, ¿qué tan significativo es el precio para motivar a los productores a que cultiven cacao? El precio del cacao a partir del año pasado ha venido aumentando bastante, se ha mantenido bastante estable, y en lo que va del año ha tenido muy buenos precios. Al grupo de productores con el que estamos trabajando se organizaron a partir del mes de septiembre en una cooperativa. La cooperativa se llama Cooperativa Agrícola de Cacaoteros de Omoa San Fernando Limitada. Nosotros les ayudamos en la comercialización. Entonces, a partir de que se está trabajando con el manejo post cosecha, mejorando un poco la calidad y comercializando en grupo, se ha obtenido digamos, cierto apoyo de algunos empresarios, algunos exportadores, donde nos dan un trato preferencial al grupo y nos están dando muy buenos precios. Funder está brindando asistencia técnica. ¿Qué debe hacer un productor que nos está viendo a través de la Televisión Educativa Nacional para buscar la asistencia de ustedes? Bueno, donde exista Funder o haya ahora otras instituciones que están trabajando en la asistencia técnica, abocarse a ellos y solicitar información. Actualmente hay un proyecto que está iniciando, en el cual también estamos trabajando porque existe una alianza entre lo que es Funder y Aprocacao. El proyecto es a nivel centroamericano y lo está manejando a nivel centroamericano el CATI. Aquí en Honduras lo está manejando Aprocacao y existe un convenio, está por firmarse un convenio entre Aprocacao y Funder. Entonces hay otras instituciones aparte de Funder, como es Aprocacao, está la Comisión de Acción Social Menonita en Choloma, y hay otras organizaciones que están trabajando con lo que es cacao fino, que ellos están brindando asistencia técnica también, aunque están trabajando con sus productores porque ellos están motivando la siembra de cacao, un cacao especial que ha sido identificado tanto en Nicaragua como en Honduras, que tiene muy buen precio a nivel internacional, y ellos brindan asistencia técnica también. Aquí tenemos un fruto de cacao que me decía está óptimo como para la cosecha. ¿Cómo debe ser la cosecha aquí ya para aprovechar la oportunidad que tenemos la imagen de nuestro compañero? La cosecha del cacao es manual, se realiza con un instrumento que le denominamos pica.
bien afilado se corta aquí en la base, procurando no arrancarlo con la mano, porque si arrancamos con la mano nosotros vamos a desprender parte de la corteza que aquí es donde están las yemas florales, y si nosotros lo arrancamos y dañamos la base, esta yema floral nunca va a volver a salir. Entonces tiene que ser con el machete bien afilado o con la pica. Lo ideal es con una pica. ¿En qué momento se le saca el fruto? Bueno, en realidad este es el fruto, ya está maduro. Se colectan los frutos cuando están maduros y se almacenan, se amontonan ya sea en la plantación o se llevan a algún lugar, alguna casa o algún lugar específico donde no les quede muy retirado a ellos. Entonces en ese momento, cuando ya tienen almacenado suficiente fruto, ellos proceden a quebrarlo. Entonces luego viene la selección de la semilla, semilla que esté dañada pues se bota, y toda la semilla que está buena pues entonces se pasa al proceso en algunos casos de fermentación y en otros de a secado directo.